¿Sabes cuándo empezó a haber comadronas en España? ¿Qué prácticas controvertidas hacían las conocidas brujas en la Edad Media? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Lola Ruiz Verdún, comadrona y profesora, sobre la historia de las matronas en España. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de hoy que yo creo que lo vais a encontrar súper interesante. Pero antes de ponernos con el tema y con nuestra invitada, os quería recordar que si estáis en Madrid, que tenemos el taller de hipnoparto el miércoles 3 de abril en Librería Mujeres a las 6:30 de la tarde. Es un taller, no es un curso completo de hipnoparto, donde vamos a hablar un poco de la fisiología del parto, qué le pasa a nuestro cuerpo durante este evento. Vamos a aprender alguna técnica de hipnoparto, no vamos a tener tiempo de hacerlo todo. Os voy a regalar también un kit de positividad, que son un paquetito con tarjetitas que contienen afirmaciones positivas para el parto. Vamos a leer una relajación conjunta y vamos a hablar un poco también de aromaterapia. Vamos, que lo vamos a pasar súper bien. Tanto si has hecho el curso, igual te apetece venirte si estás en Madrid. Tienes los detalles en mi web en la parte de tienda o puedes escribirme y te mando más información. También lo he compartido varias veces por Instagram. Pues venga, a por este episodio. Bienvenidas al episodio número 50 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Lola Ruiz Verdún. Hola Lola, bienvenida. Hola, buenas Paula, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí. Lola es matrona y doctora en Historia de la Ciencia. Es profesora en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, Madrid. Lola es autora de varios libros y ha recibido varios premios. Su último libro es Historia de las matronas en España. Y bueno, hoy con Lola vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la historia de la matronería. Las matronas tienen un rol increíble en la salud sexual y reproductiva de la mujer, que no siempre se reconoce, ¿no? Esta importancia que tienen las matronas. Y nada, y me interesa mucho entender un poco más de esta historia, de dónde vienen, así que creo que va a ser una charla muy, muy interesante. Pues Lola, si te parece, explícanos cómo surgió la idea de este libro. Bueno, pues la verdad es que era un libro lógico porque yo mi línea de investigación era desde el principio, desde que defendí mi tesis, era la historia de las matronas en España. Y no había ningún libro que recogiera toda la historia, o sea, que decir, luego, de hecho, prácticamente hay muy poquitos libros. Sí que hay artículos, hay que investigaciones sueltas, pero ninguno que recogiera toda la historia de las matronas. Y cuando estaba haciendo la tesis, pues uno de mis objetivos dije, algún día escribiré la historia de las matronas. He tardado más de lo que pensaba, pero bueno, aquí está. Además, lo he querido hacer más así divulgativo porque ya tengo otro libro, por ejemplo, un libro anterior que era más científico y es más pesado de leer para la gente. Entonces, yo me interesaba que fuera un libro que llegase a todo el mundo y sobre todo a las matronas para que conociesen su propia historia, que a veces es muy, muy desconocida, ¿no? Claro, pues por eso qué guay. surgió el hacerlo como un camino lógico dentro de mi trayectoria. Sí, iba a decir que tiene todo el sentido, ¿no? Qué guay. Pues explícanos algo porque, bueno, muchas veces se llama comadronas, matronas, hay como diferentes nombres, ¿no? Entonces explícanos qué nombres han recibido las matronas a lo largo de la historia. Creo que esto nos ayuda a empezar, ¿no? Un poco. Sí, bueno, es muy habitual en las entrevistas que me han hecho utilizar las denominaciones. Te da una idea también a veces de cómo va el prestigio de las profesiones, ¿no? Por ejemplo, pues una de las denominaciones más antiguas que encontramos, aparte de partera, que es la típica, ¿no? Pues aquí en España en concreto sería mujeres sabidoras, ¿no? Que en la Edad Media se utilizaba ese término, que es muy bonito, que es el que más me gusta a mí, porque es un poco reconocer esos conocimientos pues que tenían especiales, ¿no? Que tenían las mujeres para atender a otras mujeres, ¿no? Y bueno, hay otros términos que también me gustan, ¿no? Comadrona, pues también es un término que me gusta.
han ido evolucionando según el tiempo. Como te digo, mujeres sabidoras, Edad Media, llegó un momento en que desapareció. Lo normal ha sido siempre llamar parteras o comadres, tal cual, comadres, ¿no? Y a partir del siglo XVIII se empieza a utilizar la palabra matrona. Un poquito, yo creo que para precisamente dignificar un poco la profesión, para diferenciarla un poco también de otras. Comadre puede tener varios significados, puede significar una vecina o una amiga, ¿no? Sí, es decir. Entonces, bueno. Ahora se utiliza más como, ¿no? También comadres, madres que maternan contigo, ¿no? Eso es. Sí, perfectamente. Y ya te digo, matrona se empieza a utilizar más ahí en el siglo XVIII, se empieza a utilizar y casi es aquí en el centro de España es el nombre que se ha impuesto, pero ha habido más. O sea, por ejemplo, en el siglo XIX pues también les gustaba llamarse profesoras en partos, ¿no? Quiere decir que desarrollaban la profesión de los partos de alguna manera, ¿no? ¿De dónde viene la palabra matrona? Matrona viene de la matrona romana, o sea, quiere decir que la matrona romana era una mujer recta, una mujer pues que cuidaba de su casa, que tenía ciertas características como muy determinadas, ¿no? Entonces viene de ahí, o sea, realmente significa, viene de madre realmente, ¿no? La palabra, o sea que, y entonces por eso es un poco extraño a veces que se hayan incorporado los hombres a la profesión de matrona, porque realmente significa más o menos madre, es parecido a madre, deriva de la palabra madre, ¿no? Sí, ¿y comadrona? Pues es lo mismo. También, en el fondo todo viene con la madre. Esto sería más con la madre, ¿no? Comadrona con la madre, en este caso sería a lo mejor más apropiado, me parece a veces más sí, yo normalmente utilizo comadrona, me parece más, no sé, más, suena como más agradable también, ¿no? Comadrona, que matrona es un poco más duro con la T, pero bueno, eso ya es a gusto. Entonces sí, pero vamos, ya te digo, por ejemplo, yo qué sé, pues en otras zonas del país pues se utilizan otra terminología, ¿no? O sea, eso luego ha ido cambiando. En el norte de España, por ejemplo, se usaba ama de parir, se llamaba, ¿vale? En Valencia y en las Islas Baleares se decía comares, ¿no? Las comares, que es parecido a comadronas también, vamos, es lo mismo. Y bueno, y en Cataluña que son llevadoras, ¿no? O sea, que en cada sitio pues se ha utilizado una forma para llamarlas. No sé si en otras profesiones hay tantos nombres, ¿no? Es como algo... Bueno, es que es una profesión muy antigua. Muy entonces, antigua. Claro, lógicamente, pues ha ido evolucionando y ido cambiando, a veces para bien y a veces para mal. Entonces, sus denominaciones también han ido modificándose, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo se conoce de la existencia de las matronas en el mundo? Bueno, primero, y después ya nos vamos a España. Claro, todo, si nos remontamos a muy antiguo, pues en algunas imágenes de la prehistoria, en las cuevas, pues se ven algunas personas atendiendo a una mujer más o menos de parto, pero es muy difícil de sacar conclusiones de ese tipo de registros, ¿no? Si nos vamos a los registros escritos ya después de la prehistoria, o sea, la historia empieza cuando empiezan a aparecer los documentos escritos, pues en la Biblia, que es uno de los documentos más antiguos que se conoce, ya aparece las parteras, ¿no? Como su trabajo, eso es muy típico y casi siempre que busques un libro que hable de historia van a aparecer las parteras de la Biblia. Así que sí, muy, muy, muy antiguo. Lo que pasa es que, claro, antes era una profesión o un oficio más bien, o simplemente una misión de ayuda de unas mujeres a otras que poco a poco se fue profesionalizando. Pero desde luego la sensación es que ya estaba profesionalizado en una época tan antigua como cuando se escribió el Antiguo Testamento, ¿no? O sea que fíjate si es. Imagínate, claro, se debían pasar pues conocimiento, ¿no? Y formas de acompañar. Y también en los papiros egipcios también se hace referencia a esas mujeres que atendían los partos, o sea que es muy imagínate. ¿Y en España? En España, bueno, lo que te digo, aparece más bien las referencias que yo he encontrado son en la Edad Media, pero hay alguna referencia también en libros árabes, ¿no? ¿Vale? Acuérdate que España estuvo durante muchos años, pues,
o la dominación árabe, entonces Sí. ahí también había matronas ya, porque sabes que además en el mundo islámico los hombres en general no podían atender los partos, tenían que ser las mujeres, ¿no? Entonces, Mm, pues sí, o sea, aparece, depende de dónde busques, claro, aparece. tendrás unas referentes Siempre o... son rastros pequeños, ¿sabes? Porque no hay muchas, desgraciadamente era una cosa muy habitual, pero Mm, muy poco reflejada, ¿no? sí, En las obras, ¿no? Entonces, pues es difícil claro. de encontrar los rastros muchas veces. ¿Y cómo ha evolucionado esta profesión? Bueno, supongo que eso, antiguamente sabes menos, ¿no? De lo que pasó y cómo evolucionó, pero desde que tienes más información, ¿cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? Bueno, lo que sí está claro es que era una formación de mujer a mujer normalmente. O sea, Mm, una mujer entraba como aprendiza de otra. Normalmente, además, era dentro de una misma familia, ¿no? Había sagas completas de madre, hija, abuela. O sea, eso lo ha habido en claro. toda la historia también, ¿no? Y entonces se iban pasando el oficio de unas a otras, se iban pasando los conocimientos. Entonces, durante unos años estaban asistiendo como aprendizas con esa matrona más, o comadrona, o como lo llamáramos entonces, porque decimos matrona, pero como digo, matrona, decir matrona, de hablando de tiempos muy remotos, es un defecto que se llama presentismo, porque Sí, en el no siglo existía como XVI tal. no se utilizaba matrona, ¿vale? Pero Bueno, pero bueno, así te entienden todo el mundo. nuestras antepasadas, pues efectivamente se formaban así, ¿no? Y eso sí que hay documentación también recogida. Lo que pasa es que a partir de que los reyes católicos pues implantan el Tribunal del Protomedicato, que es un tribunal que lo que quiere es examinar y controlar más o menos a toda la gente que se va a dedicar a los oficios del arte de curar, pues las matronas empiezan a ser examinadas durante un tiempo. Luego eso se va a quitar con Felipe II porque ve que esos miembros del Tribunal del Protomedicato abusaban, ¿no? de las matronas, o sea, les ponían unas condiciones o les exigían a lo mejor que les entregaran dinero. Bueno, lo que ha pasado siempre en política, ¿no? La corrupción. es, No es nuevo. es muy antiguo, ¿no? Y entonces se eliminó esa característica de tenerse que examinar por el protomedicato, pero muchas veces cuando no existían esos exámenes del protomedicato eran los propios municipios los que tenían gente que examinaba a las matronas para que pudieran ejercer en el ámbito de su municipio, ¿no? ¿Vale? Para asegurar que esa formación que tenían era correcta. Y esto ya va a cambiar definitivamente a partir de 1750, que es cuando se vuelven a establecer los exámenes del protomedicato, ¿vale? Y las matronas tienen que formarse, tienen que leer un librito que se manda a realizar también por Antonio Medina, ¿vale? Y les hacen, pues eso, un examen que consiste en examinarle las preguntas que aparecen en ese libro, ¿vale? Sí. Y si sigo, pues bueno, luego en 1790, con la apertura que ha habido de los colegios de cirugía durante el siglo XVIII, pues las matronas pasan a formarse en esos colegios de cirugía. Primero empiezan en Madrid y luego, pues la última investigación que está haciendo es cómo se formaron en otros colegios, si realmente fueron alumnas como si fueron aquí en Madrid y bueno, ¿Y los básicamente. profesores eran hombres o también eran Hombres, mujeres? ahí es Hombres, donde claro. cambia, Aquí es donde estamos introduciendo. ahí es donde cambia todo cambia todo, pues porque los hombres además son los que deciden lo que tienen que estudiar las matronas, ¿no? Claro. Y como en el pasado la matrona se encargaba de todo lo que era la salud femenina y la salud del recién nacido también, ¿no? Sí. Tanto ginecológica como obstétrica, ¿no? Y sin embargo, cuando ya pasan a formarse en el colegio de cirugía, deciden que lo único que tienen que saber es hacer partos normales y para atender a mujeres pobres, porque las ricas ya se encargaban ellos de atender, ¿no? Fuera competencia. Claro. ¿No? Sí, sí, que Entonces ahí es donde empieza a cambiar mucho la cosa, claro, para las matronas. Ahí empiezan los problemas. O sea, sí. por un lado, podría ser una mejor formación, no lo sabemos, o sea, no sabemos exactamente qué formación es la que se daban entre ellas o llegaban a... Pero, Claro, pero seguro que se pierde un montón de claro, sabiduría, ¿no? mucha sabiduría popular, Y claro, de confianza en el cuerpo de la mujer, ¿no? Seguro totalmente. que empieza a venir por ahí que...
bueno, que se ve el parto ya un poco de forma distinta, ¿no? Que antes era como, bueno, se acompaña y confiamos en la mujer y yo estoy ahí para acompañarla y aquí ya estamos como estructurando todo mucho más, ¿no? Claro, cambia muchísimo. Ya Mm, es una formación y lo que digo, muy limitada, ¿no? A la sí. que ¿Y no en se qué está. momento porque antes llega un momento que en España era la carrera de comadrona, pero después pasa a ser carrera de enfermería con especialidad para ser comadrona. Bueno, pues verás, cuando te he contado lo de los colegios de cirugía, los Sí. colegios de cirugía surgen porque la medicina y la cirugía están separadas, ¿vale? Y no se juntan hasta finales del siglo XVIII, que luego se separan otra vez muy poco temporalmente y vuelven a juntarse a principios del siglo XIX, la Mm, medicina y la cirugía. Al principio, esta medicina y cirugía va a seguir en estos colegios que se van a llamar ya de medicina y cirugía, pero ya para casi a mediados del siglo XIX se van a cerrar esos colegios de cirugía y se van a abrir las facultades de medicina, que es donde van a empezar a formarse los médicos como hoy más ya los conocemos, ¿no? Licenciados en medicina y cirugía. Y sí. las matronas pasan también a la universidad, que eso es una cosa que desconoce mucha gente. O sea, las matronas en España fueron las primeras mujeres que se pudieron matricular en la universidad. Era una formación de 2 años nada más, pero tenían una carrera independiente. Y eso va Wow. a estar así durante muchos años hasta mitad del siglo XX, ¿no? Va a ser una carrera independiente que Sí. desgraciadamente va a perder esa independencia en 1853 cuando pues se decide, hay gente con muchos intereses creados Mm, y deciden bueno, que se tienen que unir las carreras de enfermeras y practicantes y las matronas desaparecen para quedarse convertidas en una especialidad. Una mm, especialidad que al principio iban a ser 2 años y que iban a poder cursar tanto hombres como mujeres, pero al final se queda en una especialidad de solo un año y que solo pueden cursar las mujeres, ¿no? Entonces, una vale. formación muy limitada, claro, en un año de especialidad, pues no te da tiempo a nada más que aprender a eso, a atender partos y Claro. seguimos con la historia esta de perder esa sabiduría de otras cosas, ¿no? De Mm, la profesión de la salud de la mujer. sí, y lo más importante también es la autonomía, ¿no? Que ser comadrona es un rol autónomo, que tú puedes atender sola un parto y eres la experta en fisiología, pero si ya lo pones en la carrera de enfermería, ¿no? Ya la idea que tiene la gente es la enfermera ayuda al médico, ¿no? Ya es como, Uh-huh. Claro, si eso es lo que querían los médicos, o sea, desde sí, principios sí, si lees el libro, desde principios del siglo XX, o sea, pues lo que querían, la enfermería surge como profesión, o sea, ha existido también durante muchísimos siglos, pero como profesión regulada no existe en España hasta 1915, ¿no? ¿Vale? mm, Entonces, a principios del siglo XX, lo que querían los médicos era tener enfermeras obstétricas, o sea, que claro. decir, enfermeras que les ayudaran en los partos, pero que ni ellas mismas atendieran partos ni Mm, nada, o sea, simplemente ayudantes, ¿no? Nada más. Más o menos lograron lo que querían, o sea, quiero decir, lograron que fuéramos enfermeras, sí, pero no perdimos afortunadamente el poder atender a los partos, ¿no? O sea, que eso sí, sí en otros países sí se dio, ¿no? Se perdió esa competencia, ¿no? Y efectivamente, pues, ¿por qué se produce esto? Pues porque están surgiendo cada vez más el parto hospitalario y entonces mm, dentro del parto hospitalario, pues, claro, se necesitan auxiliares para estar con la mujer cuando sí. ellos no están, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso fue un poco una triste noticia. Qué interesante, ¿no? Y claro, y refleja mucho lo que decías al principio, ¿no? Bueno, lo que está la sociedad y el rol de la mujer o el rol, cómo se quiere poner a la mujer, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Claro, totalmente patriarcal. ¿No? El hombre es el que manda y la mujer está por debajo. Totalmente. No, no, y hay fragmentos muy curiosos, ¿no? Es decir, no, yo cuando todas las mujeres vayan a dar a luz al hospital, pues la figura de matrona, tal y como existe hoy, Mm, desaparecerá y el único que gobernará en todos los partos es el obstetra. ujú.
y ellas pues serán auxiliares. O sea, esto está escrito y dicho en discursos y Sí, cosas sí, y qué importante es tal que las mujeres entiendan eso, ¿no? Que aunque, o sea, que muchas mujeres hoy en día o el público en general tenemos la idea esa, ¿no? Que, bueno, si me puede atender un gine mejor que una matrona, ¿no? Porque mejor, han estudiado más, pero no, si, bueno, si tienes un parto fisiológico, si tu embarazo es normal, en realidad la mejor persona para que te atienda es una matrona, ¿no? Que es la experta en la fisiología del parto, ¿no? Y qué importante que la gente entienda esto. Sí, porque eso está reconocido por los organismos internacionales. Sí, O sea que el que te atienda un parto una matrona te va a asegurar en general, si es un parto fisiológico, pues mucho menor intervención, en general menor coste, mejor recuperación. O sea, es sí, hay mucha evidencia científica. la Organización Mundial de la Salud, desde luego, recomienda que sean matronas las que atiendan los partos normales, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. Y en países como Reino Unido, aún la carrera de comadrona es separada. Puedes también hacer la enfermería y una especialización, pero aún que también se habla de que igual, no sé, que igual en el futuro se saca, ¿no? Se junta, pero sí, yo de hecho soy defensora de que se separe. Porque, en primer lugar, porque con el sistema que tenemos ahora de formación no salen suficientes profesionales para afrontar lo que se nos viene encima, que es pues eso, un reemplazo insuficiente. O sea, quiere decir que va a haber un declive de matronas sí, sí. porque las escuelas de matronas estuvieron 8 años cerradas y entonces en 1930 toda la gente que se formó por el sistema anterior va a estar jubilada. Entonces se va a jubilar y van a faltar matronas. No sé, me da miedo, ¿no? Que hasta Sí, sí, desaparezca no un tiene poco sentido. la profesión o que sea cuando hay pocas matronas además pues se pierden puestos de trabajo. O sea, quiere decir que yo cuando fui la primera promoción del nuevo sistema, ¿no? Del sistema parecido al que tienen los MIR, el EIR, ¿no? Y cuando yo llegué a formarme como matrona al hospital, en La Paz, que era un hospital grande Mm, de Madrid, las matronas que estaban en las plantas, o sea, que había matronas, por ejemplo, en las unidades de puerperio patológico, en embarazo patológico, las bajaron al paritorio porque ahí sí que eran insustituibles y las sustituyeron por enfermeras de base simplemente en esas plantas. Y esos puestos ya no se han recuperado nunca más. O sea, que decir, cuando faltan matronas, pues otras personas pues van a ocupar ese nicho que tú sí, debes estar ocupando. Y no sirve de nada protestar, porque si no hay suficientes matronas para cubrirlo, ¿para qué vamos a protestar? O sea, entonces yo abogo porque haya un grado, pero parece que la gente que tendría que tomar las riendas en el asunto no lo hace. no, Y claramente hay unos intereses porque si no ya me dirás, ¿no? Es muy lógico cuando ves los datos y ves en realidad el rol que hacen las matronas y todo, es que es como muy de sentido común, pero entonces, claro, no sé, ya veremos qué nos depara el futuro. Yo preocupada sí, estoy, pero sí. ya veremos. No puedo Bueno, hacer esperemos que hay muchas matronas, ¿no? Hay mucho, también mucha gente sale a la calle, se habla mucho, o sea que al final espero que el cambio, aunque sea de abajo, pues que se venga, ¿no? más. Pero Sí, poco parece a que ahora poco. se está moviendo por lo Sí, menos un poco más la profesión. sí. Entonces, algo que me parece muy interesante, si volvemos un poco a la historia, es el tema de las brujas, ¿no? Porque, pues eso, eran matronas las brujas, ¿no? Que tenemos la idea de bruja de bueno, una bruja con una escoba o así que hacen canterios, ¿no? Después en la Edad Media, pero hay esta relación. Bueno, a ver, eran mujeres y eran mujeres que una de las características que siempre han tenido las comadronas era que no tenían que depender de un hombre, porque ellas ganaban su propio sueldo, ¿no? De alguna manera y podían vivir independientes, ¿no? Entonces, bueno, pues en algunos sitios se las podía caracterizar como brujas. ¿Qué era una bruja realmente? Las brujas, pues, ¿qué eran las brujas? Pues eran mujeres que tenían conocimientos normalmente curativos, sobre plantas, sobre la salud, porque las mujeres siempre se han ocupado de la salud de los demás, ¿no? Y hubo una época en la que se decidió pues perseguir esos saberes y bueno, por razones religiosas, pues apropiarse incluso, ¿no? de esos saberes y eliminar esos rastros que quedaban, ¿no? De conocimiento Mm, popular, ¿no? Para que pasara a los poderosos de alguna manera. Si tú tienes esos conocimientos y la población normal no los tiene, pues te da a ti más poder, ¿no? claro. Entonces, asustaban por ese poder.
Claro que hay procesos contra matronas matronas que eran las comadronas del pueblo y tienen procesos de la Inquisición o de Mm, otro tipo de tribunales como brujas, ¿no? Lo que pasa es que había ahí era un cajón desastre donde se metían tanto las matronas como otro tipo de mujeres que podían ser consideradas. cualquier persona que molestaba, ¿no? Entre comillas, que sabía Claro, demasiado. y además las podían, pues eso, en un pueblo, rencillas locales, pues uy, ha sido la comadrona que me ha hecho un mal de ojo o algo así, ¿no? O sea, Claro, como eran mujeres que sí que estaban en la esfera pública, porque eso es lo que una mujer que está metida en su casa, pues a lo mejor no llama tanto la atención, pero claro. una comadrona, pues sí que llama la atención. Pasó exactamente lo mismo después de la guerra civil, ¿no? En la guerra civil, pues también se persiguió mucho a las matronas, la represión que sufrió la población en el franquismo, en los primeros años del franquismo, bueno, y después, pues muchas matronas fueron perseguidas como si fuera una segunda caza de brujas, ¿no? Exactamente lo mismo. Pues bueno, por lo que hemos tenido que pasar, ¿no? En la historia, las mujeres. ¿Y qué prácticas, así como curiosidad, que creo que será interesante, qué prácticas controvertidas hacían? Em, Bueno, prácticas controvertidas, hombre, pues la más controvertida normalmente era ayudar a provocar abortos, claro. O sea, mm, que... Y luego algunas se las acusaba, por ejemplo, de decirle a las mujeres que dándoles a lo mejor alguna hierba, pues iban a parir sin dolor. Y claro, fíjate en nuestra sociedad española tan católica, ¿no? Pues el parto sin dolor era como un anatema, porque en la Biblia venía puesto parirás con dolor a las mujeres, ¿no? A Eva sí. cuando la expulsan del paraíso. Y entonces, eh, esos eran acusaciones o acusaciones de ser judaizantes, o sea, de querer llevarse a los niños cristianos hacia la religión Mm, judaica, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay de muchos tipos de prácticas. Por supuesto, en la antigüedad, pues se decía también eso, pues que cogían al niño y lo podían matar o lo podían hacer cachos y vender partes de, pues la placenta la podían vender porque había algún mito que decía que la placenta daba suerte al que la llevaba. ¿Eh? Que digo yo, madre mía, cómo estaría el olor que llevas a la persona que lleva la imagínate. placenta. Así que, Wow, pero que bueno, sí. había mucho tipo de, pues eso, de que lo entregaban al diablo o no, o sea, o le metían una aguja nada más nacer en la cabeza y le mataban, cosas Uy, de uy, este uy. tipo, que eran mentiras, ¿no? Sí, claro, esas cosas que se decían para acusar, ¿no? Y después. Y, y cómo, bueno, hemos hablado un poquito antes, pero ¿cómo afectó, así como más en detalle, la entrada del hombre en acompañar partos, en hacer el seguimiento, ¿no? Del embarazo ya? Bueno, se supone que los cirujanos, que son los primeros, bueno, a ver, hombres, no solo los cirujanos, o sea, durante un tiempo también y precisamente yo creo que es una de las cosas que intentaron parar con esta pragmática de 1750, en que se manda que las matronas sean examinadas por el protomedicado y que los hombres que quieran atender partos sean cirujanos. ¿Por qué? Pues porque había hombres que también asistían sin ningún tipo de formación y eso sí que no tenían ningún tipo de formación. Se ponían y asistían partos porque sí, ¿no? ¿Vale? Porque a ver, piensa que la mitad de la población, las mujeres, era un trabajo continuo, ¿no? Y las mujeres que en una época en que no existían los anticonceptivos, pues fíjate, parían muy habitualmente, o sea, que era un trabajo asegurado de alguna Claro. manera, ¿no? Entonces, una cosa era esos, digamos, pues gente que no tenía esa formación, cuando entran los cirujanos, pues ellos quieren darle un ámbito como un poco más científico, ¿no? A lo que es la atención al parto, ¿vale? Y empiezan a utilizar también instrumentos y empiezan a utilizar sustancias para acelerar el parto, un poco Mm, basadas a veces en las cosas que usaban las matronas en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, el cornezuelo de centeno, que era un polvo extraído de un hongo que nace en la cebada, en el centeno, en el trigo, ¿no? Y eso aceleraba el parto y mm. las matronas lo usaban, parece que lo usaban en la antigüedad, que algunas se lo contó algún médico y Sí. empezó a generalizarlo, ¿no? Y ya lo generalizó para todos los partos de alguna Como manera. se hace hoy en día con muchas cosas, ¿no? Que a veces
algunas intervenciones van bien y se necesitan, pero se aplica Claro, a todos, ¿no? claro, sí, eso es el problema, ¿no? Que la tecnología está para usarla cuando se necesita, no Mm, sistema, ¿no? No sistema. Entonces, pues en eso cambió mucho. O sea, quiero decir, los hombres no estaban dispuestos a estar a lo mejor con la paciencia que están las mujeres ahí todo el rato durante la dilatación acompañando a la mujer. Entonces lo que ellos querían era partos rápidos y ya está, y llenársela el bolsillo de oro, más o claro. menos. Claro, si puedes atender 3 en, ¿no? en 2 días o bueno, más partos en menos tiempo, pues más dinero. Claro, claro. Sí, sí, hay además referencias en la prensa, o sea que eso queda claro las intenciones. Sin entender nada de, bueno, de toda la, ¿no? La importancia de la experiencia, del impacto que tiene acelerarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Vaya, vaya, qué interesante. Y entonces, hay una, no, hay, bueno, voy a grabar de aquí a poco un episodio sobre el parto en casa, que aún no tengo ninguno, pero mucha gente, ¿no? Tiene la idea de que cuando se hospitalizó el parto, bueno, se salvaron muchas más vidas, ¿no? Que veníamos de que el parto es peligroso, tal, parto en casa, y lo llevamos a los hospitales y, bueno, es mucho más seguro. Pero explícame, bueno, por qué esto no es verdad, pero también cómo se atendía el parto en casa sobre el siglo XVI. Bueno, no es verdad en principio porque al principio desde luego no es verdad, porque cuando los partos tenían lugar en el hospital en el siglo XVIII-XIX, la mayoría de las mujeres morían porque, bueno, o cuando había Infecciones, ¿no? epidemias de fiebre puerperal, que se llamaba por entonces sepsis, ¿no? Pues, y no se sabía la causa ni se tomaban las medidas porque todavía no se conocían los microorganismos y entonces al revés, ¿no? Las mujeres que daban a luz en hospital lo que hacían era morir bastante habitualmente, ¿no? ¿Vale? Entonces era más habitual que las mujeres que parían en sus casas sobrevivieran que las que parían en hospital, ¿no? Wow. Eh, entonces, bueno, por supuesto, eso va a ir cambiando, pero acabo de publicar justo un artículo muy modestito, pero una primera aproximación precisamente a la evolución de la mortalidad materna en el siglo XX aquí en España, ¿no? Ah, qué interesante. Con respecto a... Y entonces podemos ver una... He comparado la mortalidad por fiebre puerperal con la mortalidad por otras causas, ¿no? Y desde luego a principios del siglo la mortalidad por fiebre puerperal, o sea, por sepsis puerperal, era muy elevada y va disminuyendo y sin embargo la mortalidad por otras causas disminuye, pero supera en un momento determinado, o sea, hace esa tijera, ¿no? Que aparece a veces Mm, en las gráficas, supera a las infecciones puerperales y cuesta más el bajar esa, o sea que el hospital realmente, según eso, no disminuyó tampoco esa tanto, ¿no? Como se mm. dice. Eso no ha disminuido hasta fechas muy, muy, muy recientes, ya con a veces el abuso, claro, de la tecnología médica, ¿no? Con un elevado número de cesáreas y cosas así. Sí. ¿Vale? Pero ya te digo, es una primera aproximación. ¿Cómo se atendía al parto en casa? Pues también dependía de las zonas y las costumbres. En Mm, algunos sitios pues usaban normalmente pues eso, como una especie de sillas pequeñas en las que se sentaba la mujer, ¿no? Para el expulsivo, pero durante el resto del tiempo pues la mujer estaba paseando o estaba dando vueltas, o sea, lo que es meterse en la cama ya es algo también de la aparición de los hombres sí. en el parto, ¿no? ¿Vale? Y normalmente pues no se llevaban muchos instrumentos ni mucho, salvo que, como te digo, si se complicaba a veces se llamaba al cirujano y entonces tiraba de forceps, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero lo normal es que el parto pues durase bastante, estuviese la mujer pues cerca, si era invierno, pues lo normal es que se situase cerca además de una chimenea ardiendo, ¿no? Mm, Para evitar que el bebé se enfriase y normalmente lo que había eran mujeres alrededor, o sea, no solo la comadrona y su ayudanta, sino un grupo de mujeres normalmente de la confianza de la parturienta, ¿no? Pues que la mm, atendían, le preparaban luego el caldito de mm. gallina para que se recuperase, pues eso, estaban alrededor para ayudar a la matrona ya todas las cosas que hicieran falta, claro. Guau, es que en realidad es eso, ¿no? Que un parto que tampoco se necesita mucho
Ujú. para dar a luz, ¿no? Que es lo que has dicho, sobre todo acompañamiento, gente cercana que conozca y bueno, pues forceps o alguna técnica así más, sí se complica, pero que lo normal es que si no se interviene desde el principio, que el parto Claro. fluya, ¿no? Lo más habitual. Ujú. Sí, sí, y cómo esa medicalización aparece, ya también me han publicado el año pasado un artículo que yo creo muy interesante de cómo se intenta convertir algo natural, los obstetras lo intentan convertir en una operación quirúrgica mayor, pues Sí, sí. porque, ¿no? O sea, convirtiéndolo en algo totalmente artificial, ¿no? Te recomiendo, mira, está en inglés ese artículo además, y se llama ¿Pueden las autoridades sanitarias parar la medicalización del parto? Y cuento el caso de España en 1901-1902, ¿no? Está muy interesante, te lo recomiendo. Pues sí, me lo apunto y lo daré un vistazo. Y también lo pondré, tengo una página, en mi página web tengo una página para cada episodio del podcast que hago y hay un apartado de recursos. También lo voy a poner allí junto con, con tu libro, porque sí, es interesante, ¿no? Y antes has comentado otro. Esto está gratuito para descargar, o sea que lo puedes leer perfecto. Genial. Y, y ¿crees que hemos perdido esta sabiduría, ¿no? Con todos estos cambios que has contado, con todos los impedimentos que hemos tenido, ¿no? ¿Se ha perdido esta sabiduría o hemos podido pasarla? No, no, se ha perdido claramente. Espero que la estemos recuperando ahora, Mm, pero no solo en aspectos como el parto, en la lactancia también, por ejemplo, sí, ¿no? Es algo que parece que durante todo el siglo XX, sobre todo, ¿no? Pues se le ha culpado a las madres, por ejemplo, de que los bebés y los niños morían por culpa de las propias madres, por desconocimiento, ¿no? Pero en vez de intentar solventar eso, pues mejorando, ¿no? mm, La formación, si es que había esa formación deficitaria de las madres, pues es confiando en la autoridad de un profesional sanitario, ¿no? Que al fin y al cabo se establece como el que sabe, ¿no? Y el que mm, tiene que decidir. Y claro que están para ayudar, o sea, quiere decir que eso no quiere decir nada, ¿no? Pero, sí, pero precisamente yo creo que la responsabilidad de los profesionales sanitarios es devolver esa confianza a sí, las mujeres en procesos fisiológicos, porque mm, no estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Otra cosa sería, pues eso, un embarazo patológico en el cual la claro, madre pues, tuviera una enfermedad de base o una enfermedad desarrollada durante el embarazo, que ya estamos hablando de otra cosa, pero en procesos fisiológicos como la lactancia, como el parto, pues efectivamente lo que se le ha hecho normalmente es que la mujer perdiera esa confianza en su propio cuerpo, ¿no? Y así depender de los profesionales sanitarios que nos viene muy bien, pues por prestigio, pues por sí, economía, pues sí, por trabajo, me da lo mismo, ¿no? Y yo creo sí. que eso es, Pero yo, eso es esto lo que que dices me parece muy interesante porque es así, ¿no? Y al final yo creo que como mujeres ya hemos sido educadas de esta forma, ya hemos visto a nuestro alrededor confiar 100% a ciegas en el médico, ¿no? No, es que el médico lo dijo. Bueno, ya, pero la cuestión es que a veces si te vas a otro, te dirá otra cosa, ¿no? Entonces eso ya te dice que igual está mejor que tú también tengas tu opinión y que sigas tus instintos o que a veces pues contrastes, ¿no? Y busques un poco en otros lugares. Pero a mí me parece, por ejemplo, en Inglaterra, yo lo veo muy diferente, también generalizo, porque habrá muchas mujeres que son más críticas en España y en Inglaterra hay gente que hace lo que les dice el médico, ¿no? Pero cuando tienes un bebé, por ejemplo, tú no tienes tantas visitas con pediatras, o sea que realmente te dejan mucho más a la madre, tienes visitas con las comadronas al principio, hay un pequeño seguimiento, unas visitas, puedes ir en cualquier momento si tú dudas o hay algún problema, pues puedes ir. Pero en España es que mucha gente no tiene las visitas regulares con el pediatra y es como que no se plantean nada más, es no lo que diga el pediatra, ¿no? Con tu bebé. Y eso creo que te quita tanto poder y tanto y te desconecta mucho, ¿no? También de tu bebé, porque si confías 100% en el pediatra, que tienen su momento y como has dicho tú, si algo está mal, o pues evidentemente que quieres pues escucharlos, etcétera. Pero es esa confianza que nos están sacando, ¿no? Ya no solo con el parto, embarazo, pero ya también como madres. Sí, sí, totalmente. Sí, al final todo es lo mismo, porque todo se hace susceptible de negocio en el fondo, ¿no? O sea Mm, que todo lo que es negocio, pues bueno, mejor lo que decíamos de
cirujanos que no querían que las matronas supieran demasiado. Pues eso llevado a nuestra época, a lo mejor somos los profesionales sanitarios los que no queremos que las madres sepan mucho, ¿no? ¿Vale? Claro, por eso, mujeres que nos escucháis. Sí, es importante, pues eso. A ver, que no quiero decir, o sea, quiero decir que hay No, que escuchar a los claro, profesionales, claro que pero sí. también hay que tener esa mirada crítica y esos conocimientos, o sea, haber leído mucho, haberse Sí. para Y que efectivamente no se crean cualquier cosa, porque puede haber profesionales que no estén actualizados también, ¿no? claro, y lo sabemos porque en lactancia, por ejemplo, hay algunos que no están actualizados, ¿no? Y te dicen alguna cosa y en realidad no es correcto, ¿no? Que lo creemos a ciegas, pero sí yo creo que es muy importante, porque yo también siempre lo digo cuando hago en los cursos de hipnoparto, ¿no? Pero ¿quién es responsable de tu criatura? Es que eres tú como madre, ¿no? Y también pues el padre o el acompañante. Porque eso está muy claro cuando la criatura tiene 2 o 3 años, ¿no? Que tú vas a escoger la escuela o la guardería, qué le das de comer, ¿no? Hay como muchas decisiones que se toman que lo tienes clarísimo, pero en cambio cuando estás embarazada o cuando la criatura es muy, muy pequeña, ¿no? Es como que, bueno, lo dejas mucho más en manos del profesional, ¿no? Y, bueno, lo que hemos dicho, que si nos escucha algún gine o tal, que para nada, vamos, no es nada en contra, ¿no? Simplemente de quién es responsable. Pues al final es la mujer, porque si pasa algo malo, al final, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Tú, como madre, Claro. ¿no? O como padre. Y entonces es eso, de escuchar lo que te digan, informarte, pero saber que la responsabilidad al final la tienes tú de tomar las decisiones, ¿no? Sí, yo creo que no solo yo creo que afortunadamente esto está cambiando, porque no solo en el ámbito de la maternidad, sino cada vez se hace más partícipes a los pacientes, ¿no? Dentro del Sí, proceso asistencial, de que sean responsables de su propia salud, que durante claro. muchos años ha habido una medicina y enfermería, o como queramos llamarlo, muy paternalista de Sí. yo decido por ti, yo no, y ahora ya cada vez más estamos viendo la importancia de que sean los propios usuarios, usuarias, las que tienen que tomar esas decisiones en Ujú, salud, ¿no? Y formarse, ¿no? Y tener conocimientos y responsabilizarse de esa ujú. salud. Y así es como se va a mejorar mucho más, desde luego, bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, y yo creo que eso, que el cambio viene de por los dos lados, ¿no? Por un lado, las madres y padres que, bueno, que van reivindicando un poco más lo que quieren, la experiencia que quieren buscar, y después los profesionales, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, qué podemos hacer o qué se puede hacer para que las mujeres tomen un poco más la responsabilidad? Por supuesto, lo primero que los profesionales que las atienden estén dispuestos a darles ese testigo, ¿no? O sea, y a, Sí, a darles todas las herramientas para que puedan tener esa confianza, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Ahí sí que los profesionales tienen sí. mucho que decir, ¿no? O en las clases de educación maternal y paternal, por ejemplo, pues sería importante, ¿no? Eh, no sé. Luego, con respecto al parto, claro, pues a mí me parecería muy importante que se fuera implementando más, por lo menos aquí en Sí. España, que casi no hay, pues las casas de parto, ¿no? Por ejemplo, en las cuales la mujer, pues ya decide ir la Mm, mujer que ya decide ir a esa casa de parto ya tiene unas características determinadas. no, No va a querer tanto intervencionismo ni va a y querer, tanto. ¿no? Por ejemplo, pero casi no hay. Entonces, a veces nos faltan recursos, ¿no? Pues que Sí, haya más matronas para que puedan hacer pues más esta labor, ¿no? de educación y tal, y tampoco lo tenemos porque, como te digo, pues cada vez somos menos y entonces, bueno, ahí qué recurso, pues lo que digo, poner el grado independiente sí. o alguna alternativa, ¿no? La doble vía a lo mejor para tener más matronas, ¿no? ¿Cómo las matronas pueden reconquistar la posición que realmente las mujeres necesitan en la actualidad? Yo, desde luego, apuesto por lo que te digo, por dejar separarse ahora mismo de Sí, enfermería, empezar a ser un grado, o sea, una profesión otra vez sí. absolutamente autónoma, tener los propios colegios que les representen, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, aunque hay gente que Mm, no lo ve porque está viendo otras cosas, ¿no? De más reconocimiento. Pero ¿cómo te reconoce la sociedad? La sociedad te reconoce trabajando, ¿no? Y para trabajar, cuantos más gente trabaje en eso, más reconocimiento vas a tener. Si sois claro. pocas, vas a ser mucho más invisible, ¿no? No es posible que tengas ese reconocimiento. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es un poco Sí, complicado. sí, sí. Totalmente. Bueno, y bueno, Lola, para terminar siempre me gusta hacer la misma pregunta
a las mujeres que entrevisto es ¿qué les darías a las mujeres que nos escuchan, ¿no? Como para finalizar el episodio, que puede ser un consejo, puede ser una frase para terminar, puede ser, no sé, leer algo, lo que tú quieras. Bueno, leer muchas cosas, yo creo, sí. Sobre todo, el consejo fundamental es que confíen en su propio cuerpo. Que eso es una de las cosas que yo creo que hemos perdido en general. Sí. Confiar y escuchar a tu cuerpo, qué es lo que te está diciendo y prepararse pues para cualquier ámbito. Si es para la lactancia, pues leer sobre lactancia diversas cosas, porque no siempre lo que lea en un libro a lo mejor me va a convencer al 100%. A lo mejor tengo que leer en muchos sitios, ¿no? Diferentes, Sí. saber qué es lo que mejor me va a mí, porque yo también tengo mis características, ¿no? Entonces, Claro. pues tengo que pensar qué quiero. Yo qué es lo que quiero de mi parto, qué es lo que quiero de mi lactancia, o sea, no es que alguien me convenza, sino yo realmente qué es lo que quiero. Sí. Y entonces buscar las herramientas para que eso que yo quiera se lleve a la realidad, ¿no? Entonces, pero sobre todo eso, escucharse mucho el cuerpo, escucharse y confiar en el cuerpo. Sí, qué importante, ¿no? Que venga un poco del deseo, ¿no? Porque a veces es eso, que no tienes que parir en casa porque ahora se habla un poco más de ello, o tener un parto fisiológico porque, ¿no? Es como, todo esto está allí, esta información, pero que venga del deseo de lo que tú quieres, ¿no? Por supuesto, y además una mujer que quiere un parto absolutamente intervenido, pues es respetable dentro de que bueno, que hay límites que no se pueden cruzar, ¿no? Pero que si quiere ponerse la epidural, pues es súper absolutamente respetable, y que una mujer no quiera sentir ese dolor por lo que sea, o sea que eso es lo que tenemos que aprender, a respetar a las mujeres. Sí, y que las opciones están ahí para escogerlas, ¿no? El problema que tengo yo, ¿no? Y es un poco lo que dices tú, pero es que muchas veces no escogemos desde la libertad, ¿no? Porque escogemos desde los mitos, las ideas preconcebidas que tenemos, y aquí está el problema, que pensamos que hay solo una opción que es la posible o la mejor, porque no porque sea así o la sintamos, sino porque todo lo que hemos aprendido, ¿no? No, y las presiones familiares, es que hay muchas cosas que influyen, claro. Sí. Qué bien, Lola. Pues nada, ha sido un súper placer. La verdad es que, bueno, yo creo que tenéis que leer su libro. Lo pondré, ya lo he dicho, en el apartado de recursos del episodio de hoy, en mi página web, mybabymybirth.com. Y nada, eso que ha sido un placer. Muchísimas gracias, he aprendido un montón. Muchas gracias, Paula. Pues nada, que sigas con esta labor tan interesante, que es muy buena. Gracias. La verdad es que no, lo disfruto mucho, y por lo que decías antes, ¿no? Que creo que no solo, por ejemplo, hay mamás que hacen mi curso y está genial, pero cuando oyes ¿no? diferentes mujeres sabias e inteligentes y que se han formado como tú, como otros profesionales que entrevisto en el podcast, pues vas viendo que, ¿no? Hay muchas personas que hablan un poco con la misma idea del parto, y vas cogiendo esa confianza, ¿no? Para confiar en ti y parir, que es una experiencia muy, muy chula. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más, y nos vemos la semana que viene. Que tengas muy buen día. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.